Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo a una de las historias más fascinantes y misteriosas de la humanidad, la leyenda de la Torre de Babel. ¿Están listos para descubrir qué hay de verdad y qué de mito en este relato que ha cautivado al mundo durante milenios? Pues quédense conmigo, porque empezamos. La historia, tal como la conocemos, proviene del libro del Génesis, en la Biblia. Nos cuenta que, después del gran diluvio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y compartía las mismas palabras. Un día, mientras migraban desde el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, que hoy identificamos con la antigua Mesopotamia, en el actual Irak, y decidieron asentarse allí. Entonces, se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mortero. Era una tecnología bastante avanzada para la época. Su ambición era enorme. Dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la faz de la tierra». Aquí es donde la historia da un giro dramático. Según el relato, Dios observó su plan. Vio que, al ser un solo pueblo con un solo idioma, nada de lo que se propusieran sería imposible para ellos. Pero esta ambición, esta soberbia de querer alcanzar el cielo y hacerse un nombre, fue vista como un desafío a la autoridad divina. Así que, para frenar su orgullo, Dios decidió confundir su idioma. De repente, nadie podía entender a su vecino. Imaginen el caos. El arquitecto gritando órdenes que nadie comprendía, los albañiles pidiendo materiales en lenguas extrañas, la comunicación rota por completo. El proyecto, por supuesto, se detuvo. La gran torre quedó inacabada y la gente, incapaz de cooperar, se dispersó por todo el mundo. A la ciudad se le llamó Babel, que en hebreo se asemeja a la palabra Balal, que significa confundir. Y así, según la leyenda, nacieron los diferentes idiomas y culturas que conocemos hoy. Pero, ¿es solo una leyenda? ¿O hay alguna base histórica para esta increíble historia? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Muchos historiadores y arqueólogos creen que la Torre de Babel podría estar inspirada en las impresionantes estructuras de la antigua Mesopotamia llamadas zigurats. Los zigurats eran enormes templos con forma de pirámide escalonada, construidos en las principales ciudades mesopotámicas, como Uruk y, por supuesto, Babilonia. No eran simples edificios, eran centros religiosos, económicos y políticos. La gente creía que los dioses descendían del cielo y habitaban en la cima de estos templos. Así que, construir uno era una forma de acercarse a lo divino, de crear un puente entre el cielo y la tierra. El candidato más probable para ser la verdadera Torre de Babel es el Zigurat de Babilonia, llamado Etemenanki, que significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. El nombre ya nos da una pista de su grandiosidad. Este zigurat estaba dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. Aunque hoy solo quedan sus cimientos, las descripciones antiguas y los registros arqueológicos nos pintan un cuadro impresionante. El historiador griego Heródoto, que visitó Babilonia en el siglo V a.C., lo describió como una torre sólida de base cuadrada, con una segunda torre erigida sobre la primera, y así sucesivamente, hasta 8 torres. Se subía por una rampa en espiral que rodeaba el exterior. Se estima que pudo haber alcanzado unos 91 metros de altura, el equivalente a un edificio moderno de 30 pisos. Para el mundo antiguo, eso era, literalmente, tocar el cielo. Ahora, conectemos los puntos. El pueblo judío, durante el siglo VI a.C., fue exiliado a Babilonia. Imaginen su asombro al llegar a esta metrópolis, la ciudad más grande y magnífica del mundo en ese momento, y ver en su centro esta gigantesca torre, el Etemenanki. Era un símbolo del poder,
y para ellos, de la arrogancia del imperio babilónico. Es muy probable que esta experiencia del exilio y la visión del imponente Sigurat de Marduk inspiraran a los escribas hebreos a crear la historia de la Torre de Babel. Sería una forma de explicar no solo el origen de los idiomas, sino también de lanzar una advertencia moral sobre la soberbia y el peligro de desafiar a Dios. La Torre Babilónica, construida por un imperio que los había conquistado, se convirtió en el perfecto símbolo de la arrogancia humana castigada. Además, Babilonia era una ciudad increíblemente cosmopolita. Gente de todo el imperio vivía y trabajaba allí, hablando una multitud de idiomas: acadio, arameo, elamita, persa. Para los exiliados hebreos, acostumbrados a su propia comunidad, Babilonia debió parecer un lugar de confusión lingüística, una verdadera Babel. Así que la conexión entre la ciudad, su torre y la confusión de lenguas es casi poética. Pero la historia no termina ahí. La Torre de Babel se ha convertido en un arquetipo cultural, un símbolo poderoso que ha resonado a lo largo de los siglos. En el arte, ha sido representada innumerables veces, desde manuscritos medievales hasta las famosas pinturas de Peter Bruegel el Viejo en el Renacimiento. Sus cuadros, llenos de detalles, no solo muestran la escala monumental de la torre, sino también el caos y la futilidad del esfuerzo humano cuando está impulsado por el orgullo. En la literatura y la filosofía, la torre simboliza la ambición desmedida, los límites del conocimiento humano y las barreras de la comunicación. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal o en la historia hemos visto grandes proyectos fracasar por falta de entendimiento, por hablar diferentes idiomas, aunque usemos las mismas palabras? La historia de Babel también nos hace reflexionar sobre la diversidad. Aunque en el relato bíblico la multiplicidad de lenguas es un castigo, hoy vemos la diversidad lingüística y cultural como una de las mayores riquezas de la humanidad. Cada idioma es una forma única de ver el mundo, una ventana a una cultura diferente. Imaginen qué aburrido sería si todos habláramos y pensáramos exactamente igual. En la era moderna, el mito de Babel sigue vivo. Proyectos como el idioma Esperanto fueron intentos de recrear una lengua universal, de revertir el castigo de Babel para fomentar la paz y el entendimiento global. Y en la era de Internet y la inteligencia artificial, con herramientas de traducción instantánea, estamos más cerca que nunca de derribar esas barreras lingüísticas. De alguna manera, estamos construyendo nuestra propia torre digital, no para desafiar al cielo, sino para conectar a la humanidad. Sin embargo, la lección de Babel sigue siendo relevante. Nos recuerda que la verdadera comunicación no se trata solo de usar las mismas palabras. Se trata de empatía, de escuchar, de entender el punto de vista del otro. Podemos tener la tecnología para traducir cualquier idioma, pero si no hay voluntad de comprender y respetar nuestras diferencias, seguiremos viviendo en nuestra propia Babel de malentendidos. Así que, la próxima vez que escuchen sobre la Torre de Babel, recuerden que es mucho más que un simple cuento antiguo. Es una historia sobre la ambición, el orgullo y sus consecuencias. Es un eco de una maravilla arquitectónica real, el Sigurat Etemenanki de Babilonia. Y sobre todo, es una profunda reflexión sobre la comunicación, la diversidad y la esencia misma de lo que nos hace humanos. Es increíble cómo una historia de apenas 9 versículos ha podido generar tanta fascinación, arte e introspección a lo largo de la historia. Nos enseña que las grandes leyendas, aunque no sean literalmente ciertas en cada detalle, contienen verdades profundas sobre nuestra naturaleza y nuestro lugar en el universo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la antigua Mesopotamia y a los misterios de la Torre de Babel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que fue un castigo divino o una metáfora sobre la condición humana? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó el video y quieren seguir explorando los grandes enigmas de la historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.